Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Acompáñenos a México en mayo. El Club de Paz recibirá el premio Prensa América Rescate Humanitario. Le invito para que forme usted parte del grupo del Club de Paz y esté allá en el Teatro Colima, en México, Guadalajara. Le invitamos para que sea uno más y esté con nosotros en ese momento. México, Colima, Guadalajara, en el mes de mayo, recibiendo el premio Rescate Humanitario. Aproveche esta oportunidad. 8383-9393. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor. Que Él me tiene y me da. Me tiene y me da. Todos ustedes en este miércoles 23 de marzo, verdad que en verdad espero que estén muy bien. Amigos y amigas, hay que pedirle mucho a Dios para que siempre nos mantenga ubicados. Y hay que pedirle mucho a Dios para que nosotros, conforme van pasando los años, maduremos en la fe. Y entonces, madurar en la fe es darse cuenta que hay situaciones, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, situaciones que son, hermanos y hermanas, son decisiones. Son decisiones. ¿De quiénes? Decisiones de nosotros, de los hombres. Así es. Hay cosas que nos suceden, ¿verdad? Y las decisiones nos llevan muchas veces a cometer errores. ¿Ah? Y entonces, hermanos y hermanas, y nosotros tenemos que madurar, ¿verdad? Porque Dios nos pone a nosotros. Nos pone a nosotros en este mundo. Y la misma palabra de Dios nos habla de que para que yo tome buenas decisiones, tengo que tener principios, hermanos y hermanas, principios bíblicos, definitivamente. Por eso, son pocas las cosas con las que los cristianos batallan más que saber la voluntad de Dios. Bueno, a veces parece que Dios provee dirección clara a otras personas, pero nuestra búsqueda de claridad personal al escuchar la voz de Dios puede ser difícil, hermano, llena de incertidumbre y yo se los digo, muchas veces hasta confusa. Entonces, necesitamos darnos cuenta que la toma de decisiones sabias, la toma de decisiones correctas, me lleva a mí a estar agarrado de la mano de Dios, estar bien formado también, porque, hermanos y hermanas, yo necesito discernimiento para tomar decisiones, ¿verdad? Necesito fe
y sabiduría en la toma de decisiones. Necesito tener equilibrio. Y necesito también inteligencia. Dios me da el libre albedrío a mí y a usted. Dios nos dice a todo es permitido, pero no todo es conveniente. Entonces, hermanos y hermanas, la fe se refiere a ¿qué? A creer, a confiar y apoyarse en Dios. Entonces yo creo que las promesas de Dios son verdad. Y yo creo que esas promesas se hacen realidad en mi vida. Y entonces yo debo estar pidiéndole a Dios constantemente que me guíe, que me oriente, que me ilumine, ¿verdad? Hermanos y hermanas, la fe y la sabiduría son, como le digo, elementos fundamentales en la vida nuestra. Por eso, la fe y la sabiduría nunca se van a enfrentar. La fe y la sabiduría conviven en armonía. Hermanos y hermanas, yo creo que en los tiempos que vivimos tenemos nosotros que darnos cuenta de que Dios nos habla de muchas maneras, pero ya llegar nosotros al punto de decir que Dios me habla directamente, ya ahí hay que tener mucho cuidado para no confundirse y no confundir a los demás. Hay muchas voces que son voces del corazón, que son anhelos de nosotros, ¿verdad? Y entonces es muy importante el día de hoy, en este miércoles, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que hay algo que Dios nos dejó, hay algo que Dios nos regaló, y es precisamente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, esa palabra de Dios. ¿Ah? Hace unos días leía yo un artículo en donde en Estados Unidos un hombre llevó al banco un cheque de $25,000 con la intención de abrir una cuenta ahí en el banco. Pero el banquero le aconsejó que invirtiera en la bolsa. El banquero le dice, vea, con esos $25,000, bueno, y usted va a abrir una cuenta ahí a plazo y todo, pero mejor invierte en la bolsa. Y le dijo, bueno, porque a la larga las acciones nunca pierden valor. Bueno, el hombre decidió seguir el consejo del banquero, figúrense usted, e invirtió los $25,000 en la bolsa. ¿Y qué pasó? Que al poco tiempo la inversión que había hecho en la bolsa sufrió una baja considerable. Perdió plata el hombre. Entonces, mis amigos y mis amigas, ¿cómo asegurarnos de tomar decisiones correctas, decisiones acertadas? ¿Ah? Todos los días decidimos sobre cuestiones, ¿verdad? Como lo que vamos a comer, la ropa que nos vamos a poner, los lugares a donde vamos a ir, qué pasos vamos a dar. Bueno, hay decisiones que parecen de poca importancia y sin embargo tienen graves repercusiones. Por ejemplo, encender por primera vez un cigarrillo, puede sumirnos para toda la vida en el hábito de fumar. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios
nos da principios muy útiles para la toma de decisiones. Y entonces la palabra de Dios nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, hermanos y hermanas, usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de ¿qué? De principios. Llena de principios maravillosos. La palabra de Dios nos ayuda en la conducta, en la personalidad, en los estados de ánimo. ¿Ah? Y vamos avanzando siempre. Vamos avanzando y la palabra de Dios nos va diciendo cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hacer las cosas. Y la palabra de Dios nos va previniendo de las consecuencias a largo plazo. Por eso, hermanos y hermanas, yo digo que cuando la gente dice, ay, es que el fin del mundo, miren, y aparece alguien que dice, es que Dios me dijo que ya queda poco tiempo. Dios mío. Otro aparece diciendo, estamos en el final de los tiempos. Y le digo yo, pero dígame una cosa, ¿cómo? Si Jesucristo ni él sabía, dijo que solo el Padre lo sabía. Es que Dios me lo dijo, Juan José. Bueno, hermanos y hermanas, hay que tener mucha paciencia con ese tipo de hermanos y hermanas. Y sobre todo, pedirle a Dios que nosotros no caigamos en eso, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante. Dice el Papa Francisco que nosotros perdemos mucho tiempo durante el día. Perdemos mucho tiempo durante nuestra existencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos las Sagradas Escrituras. Y cuando leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, ¿qué pasa? Cuando se lee la palabra de Dios, cuando se está proclamando el Santo Evangelio, cuando se está proclamando la lectura, Dios mismo habla a su pueblo. Y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Y el Papa nos dice, ¿cuántas veces mientras se lee la palabra de Dios se comenta, mira ese, mira a esa, mira el pelo como se lo cortó, vea qué vestido más tallado el que anda ese, mira ese otro vino en pantaloneta, ay hermanos y hermanas, y dice el Papa, y se empiezan a hacer comentarios. ¿Se deben hacer comentarios mientras se lee la palabra de Dios? No, dice el Papa Francisco, porque si tú chismorreas con la gente, no escuchas la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios, la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial, el Evangelio, debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos habla. Y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas. Hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco que en las páginas de la Biblia, ¿verdad que importante? Que en las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito. Las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios quien a través de la persona que lee nos habla, interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu que habló por medio de los profetas y ha inspirado a los autores sagrados hace que la palabra de Dios realmente produzca en los corazones aquello que se escucha con los oídos. Pero dice el Papa Francisco que para escuchar la palabra de Dios es necesario también tener el corazón abierto para recibir la palabra en el corazón. Por eso, hermanos y hermanas,
Usted tiene una Biblia en su casa. ¿Hace cuánto no la leen? ¿Hace cuánto usted no reúne a su familia para leer el Evangelio? Con una lectura linda. Dios habla y nosotros escuchamos para después poner en práctica lo que hemos escuchado. El Papa Francisco no se cansa de decirnos a usted y a mí que tenemos que escuchar. Es muy importante escuchar. Algunas veces quizá no entendamos bien, dice el Papa Francisco, porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla igualmente de otra manera. Es necesario estar en silencio y escuchar la palabra de Dios. No os olvidéis de esto, dice el Papa. Cuando empiezan las lecturas, escuchamos la palabra de Dios, necesitamos escucharlo. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida que nos da la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, en este miércoles tenemos que darnos cuenta de este gran tesoro que tenemos. Pensemos, dice el Papa, en las riquezas de las lecturas bíblicas ofrecidas por los 3 ciclos dominicales. ¿Ah? El Papa nos dice, ¿y qué me dicen del Salmo responsorial? ¿Ah? ¿Cuál es la función de los salmos y del Salmo responsorial? Favorecer la meditación de lo que hemos escuchado en la lectura que lo precede, en la primera. Está bien que el Salmo se ha resaltado con el canto, al menos en la antífona, dice el Papa, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, es una bendición de Dios. Por eso dice el Papa que hay veces le dedicamos más tiempo nosotros a leer un periódico, a oír las noticias o lo que dice tal revista, que a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El periódico lo podemos leer después, dice el Papa. Pero ahí se lee la palabra de Dios. Es el Señor que nos habla. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante que usted y yo entendamos algo. Dios, a través de la palabra, nos ha revelado la historia de la salvación, el plan de salvación. Ya todo está escrito. Por eso la palabra de Dios, cada vez que la leemos, hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos, pasa al corazón, no permanece en los oídos, debe ir al corazón y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Dice el Papa que este es el recorrido que hace la palabra de Dios, de los oídos al corazón y a las manos. Hermanos y hermanas, hoy, en este tiempo maravilloso que estamos viviendo, ¿verdad? Pensemos en eso. De verdad, cuando escuchamos la palabra de Dios, está haciendo ese recorrido en nosotros. Llega la palabra de Dios a los oídos, de los oídos pasa al corazón y del corazón a las manos. Si es así, hermanos y hermanas, qué bendición más grande. Es una bendición. Por eso hoy, en este programa, ¿verdad?, del Club de Paz, que Dios nos permite hacer, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que podemos nosotros agradecerle a Dios. Queridos amigos y queridas amigas, cuando Dios nos habla,
Dios nos habla a través de su palabra. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé toda la fuerza y la gracia para que nosotros escuchemos su voz a través de la palabra de Dios, a través de los salmos, a través de la primera, segunda lectura del Santo Evangelio. Por eso, ahí en donde está usted, diga conmigo: Dios, quiero aceptar tu llamado. Y cuando yo digo, Dios, que quiero aceptar tu llamado, es porque me voy a esforzar. Voy a dedicarle mucho más horas para ser mejor. Voy a buscar mi purificación. Yo sé, Señor, que tú me darás la recompensa y el reconocimiento. Por eso quiero escucharte, Señor. Quiero escucharte en este instante, dentro de mi corazón, en mi mente. Te doy gracias por este momento, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Dios, tú lo que quieres es darme vida. Lo dice tu palabra. Tú lo que quieres es darme amor, purificar mi vida, mi existencia. Te doy gracias, mi buen Dios, porque yo sé que tú me amas y que tú buscas para mí lo mejor. Aquí estoy y me pongo en tu divina presencia. Quiero, oh Dios, hacer tu voluntad. Muchas veces, Señor, me pregunto sobre tu silencio. Muchas veces me quedo contemplando lo que soy y al final llego a pensar: solo el amor de Dios es el que me da la fuerza para seguir adelante. Gracias te doy, oh Dios, por este momento. Te pido de todo corazón que llenes mi alma, mi espíritu y mi cuerpo de tu presencia, y que yo pueda tomar correctas decisiones, sabias decisiones, para siempre agradarte. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Mis hermanos y mis hermanas, que Dios les bendiga muchísimo. Un gran abrazo para ustedes. No se complique. Viva feliz.
Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar